Buenas noches, amados hermanos. Ustedes son muy bienvenidos a esta serie de Jesús revela su plan de amor, las profecías de Daniel y Apocalipsis. Hoy tendremos nuestro capítulo número 11 ya, entendiendo la estatua de Nabucodonosor. Todavía la séptima parte, y creo que nos vamos a demorar unos 2 capítulos más porque tenemos que hablar de los pies de la estatua y la piedra de la estatua, que serán como unos 3, 4 mensajes más. Posiblemente ustedes nunca escucharon algo similar tan largo de la estatua de Nabucodonosor. Les debo una disculpa, hace unas semanas se nos cortó el tiempo. Tenemos problemas antes de una plataforma que era un poco más larga, ya no la tenemos y tenemos esta que a los 45 minutos se nos corta. Tener una con tiempo ilimitado nos vale $150, o sea, 600,000 pesos, y no los tenemos realmente. Bien, empecemos entonces, nuestro tiempo es corto, pidamos la bendición de nuestro Dios. Acompáñenos allá en una forma reverente. Padre, qué lindo es poder dedicar al finalizar este día unos minutos para estudiar el cumplimiento de tus profecías. Danos tu bendición y la presencia e inspiración de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Isaías 46, 9 y 10. Nos dice lo siguiente, es un texto que hemos estado usando como una base. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Y aquí viene lo importante, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Ese es nuestro Dios. Ya hemos estado estudiando de la estatua de Nabucodonosor, del sueño de Nabucodonosor. Recordemos esa imagen que él tuvo, una estatua terrible, según dice la narración de Daniel, impresionante, cuya cabeza era de oro, pecho y brazos de plata, vientre de bronce, piernas de hierro, pies en parte de hierro, en parte de barro, y él mirando en su sueño, vio que sin mano alguna aparece una roca, le dan los pies, se desmenuza totalmente, la piedra crece, invade a todo el mundo y finalmente dice es el reino de Dios. Daniel le da la interpretación al decirle, tú eres aquella cabeza de oro y después de ti se va a levantar otro reino. Y se cumplió, fue Medo-Persia. Y así como es corta el tamaño de la cabeza, así fue corto el reinado de este imperio. Medo-Persia también tuvo un reinado más o menos. Y Grecia, la cual siguió después de Medo-Persia de igual manera, pero el imperio bravo, de hierro y largo, más de 600 años, Roma, con una crueldad terrible que todo lo desmenuzaba, decía la profecía. Veamos entonces el texto bíblico. Daniel 2:40, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Me he demorado recurriendo a la historia para que usted vean el cumplimiento de estas frases. Desmenuza, rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo, y ya hemos visto por la profecía que esto se cumplió. Bien, la vez pasada estábamos hablando y no pudimos terminar de la historia sobre lo que tiene que ver del Imperio Romano con Judea, con el pueblo de Israel. Veamos entonces un repasito a la parte anterior en la que nosotros vimos y quedamos justamente hablando de un nuevo gobernador que se llamó Gesio Floro. En la parte izquierda de su pantalla hay un cuadro que Internet reproduce, en donde este procurador romano de Judea, que reinó más o menos entre el año 64 y 66, 2 años nomás, pero hizo unas barbaridades, tomó el dinero del templo y fue una comisión a reclamarle. Ese cuadro representa eso, una comisión de judíos fueron, y este se enojó y como una represalia envió tropas que masacraron a 3.600 judíos.
Entonces estalló una revuelta entre los judíos, las guerrillas que duraron 7 años, del año 66 al 73 después de Cristo. Entonces, ¿qué hicieron los judíos? Los judíos, veamos en el siguiente cuadro, se tomaron la fortaleza de Masada. Eso era una fortaleza que primero es tremenda. Había muchas legiones ahí, o varias legiones de soldados, y nos dice la historia que masacraron increíblemente las tropas romanas, y en Jerusalén atacaron a las tropas romanas también, matando y expulsándolas de Jerusalén. Y esta rebelión entonces se alzó en toda Judea y en Galilea. Así que Roma se la dio grave con los judíos ahí. El siguiente cuadro, para recordar que se le ordenó a Cestio Calus. Él era gobernador romano de la región, estaba en Cesarea, y entonces se le ordenó marchar desde Siria con 20.000 soldados, porque los judíos no se podían quedar así. Y este vino y asedió a Jerusalén durante 6 meses, pero falló. Dejó 6.000 soldados romanos muertos. ¿Cómo les parece? Sin mencionar el armamento que los defensores judíos recogieron y lo usaron a su favor. Tremendo. Yo no sé cómo hacían estos judíos para defenderse de esa forma. En el siguiente cuadro es para recordarnos que ante esos sucesos, el emperador Nerón envía entonces a Vespasiano. Era un general condecorado, muchas victorias tenía, y lo manda para sofocar la rebelión de Judea. Vespasiano detuvo la oposición en Galilea, o sea, derrotó a los judíos en Galilea, luego en Transjordania, luego en Idumea, al sur de Palestina, y dio la vuelta a Jerusalén. Y justamente cuando iba llegando a Jerusalén para dar el último golpe de gracia a los judíos, Nerón murió. ¿Y qué pasa al morir Nerón? Pues que Vespasiano se vio envuelto en una lucha de liderazgo con Roma, que concluyó con los ejércitos orientales, los que están en el Asia y ahí en Palestina, pidiéndole que él fuera el emperador, que se fuera para Roma y tomara el trono. Uno de sus primeros actos, y vamos a poner la fotografía en pantalla, sus primeros actos fue, luego de su ascenso como emperador en el año 69 después de Cristo, pues fue nombrar a su hijo Tito. La historia lo llama Tito Vespasiano con el nombre del padre, para conducir la guerra contra los judíos. En el tiempo de la rebelión y el asedio, pues Jerusalén estaba, hemos dicho, quedó aislada del resto de la nación, porque ya los romanos se han apoderado de todo lo demás. Y entonces las facciones dentro de la ciudad luchaban para encontrar estrategias de defensa. A medida que avanzaba el asedio, que fue tremendo, la esposa del sumo sacerdote, por ejemplo, para mostrar cómo la gente empezó a morir de hambre. La esposa del sumo sacerdote, que una vez vivió pues en medio del lujo y la opulencia, dice la historia que tuvo que buscar migajas de comida en la calle. ¿Cómo sería? Cuenta el historiador judío Flavius Josephus que la gente se comía las ratas, los perros, las sandalias, las cocinaban, las sillas de los caballos, los cinturones, y no faltó la madre que en su locura de hambre devoró a su propio hijo. Terrible. Ellos habían dicho, la sangre de Jesús sea sobre nosotros y nuestros hijos. Ahí se cumplió sus palabras. Mientras tanto, veamos ahí a la derecha, los romanos, pues ellos emplearon máquinas de guerra para lanzar rocas contra los muros de la ciudad, y los defensores judíos pues luchaban durante el día y reconstruían los muros de la ciudad en la noche. Finalmente no aguantaron, los romanos atravesaron el muro exterior, habían 3 muros, imagínense usted la defensa de Jerusalén tan tremenda. Rompieron el muro exterior, luego el segundo y finalmente el tercero. Veamos entonces que aún así los judíos lucharon lo más que pudieron, y lo último que hicieron fue correr hacia el templo como su última línea de defensa y rogar a Dios allá que los defendiera, pero
la presencia de Dios que había ido. Al incendiarse el templo, muchos murieron. El Espíritu Profecía dice que las gradas del templo corría sangre como agua. ¿Cómo sería terrible eso? El asedio duró cerca de 7 meses a la ciudad de Jerusalén. Ese fue el final para los valientes defensores judíos. Ese fue el final para el templo, porque nunca más ha habido templo. Y ese fue el final del pueblo judío. Quedó el dicho como judío errante, sin patria. El mundo compadecido en 1947 por la masacre que Hitler ocasionó a los judíos, vinieron con tropas, con armas, y se tomaron un pedazo de Palestina en donde está Israel hoy en día. Pero ellos se quedaron vagando por el mundo. Consecuencia de la desobediencia a Dios y de haber crucificado a Cristo Jesús. El historiador Flavio Josefus, que he mencionado desde él porque fue de ese tiempo y era judío, afirmó que Tito, él no quería destruir el templo, quería preservarlo, pero sus soldados estaban tan furiosos con sus resistentes oponentes por 7 meses que lo quemaron. Finalmente, los judíos de Jerusalén que quedaron vivos, ay mis hermanos, fueron asesinados, crucificados y otros vendidos como esclavos. ¿Cómo le parece? Un castigo brutal. Es que Roma era así, desmenuzaba todo. Josefus afirma que 1.110.000 personas murieron durante la sequía, de los cuales la mayoría eran judíos, porque es que cuando comienza el asedio estaban en la Pascua. Y claro, había venido mucha gente de otras partes a celebrar la Pascua. Entonces, de ahí la masacre tan grande. Además, 97.000, dice Josefus, fueron capturados y esclavizados, incluidos Simón Bar Giora y Juan de Guiscala, que eran los guerrilleros más importantes dentro después de los judíos. Muchos, los que pudieron, huyeron a las zonas del Mediterráneo, como Israel o Palestina tiene orillas en el Mediterráneo, huyeron por allá, quedaron regados por el mundo. En el siguiente cuadro comentemos que Tito, cuando regresa a Roma con todas sus tropas victoriosas y el candelero, ese que está allá en el arco del triunfo de Tito, se negó, dice la historia, a aceptar una corona de victoria decretada por el Senado de Roma. Todo el mundo dirá, pero ¿cómo así que no quiere si viene victorioso? Ya que, dijo él, no hay mérito en derrotar un pueblo abandonado por su propio Dios. ¿Cómo les parece? No hay mérito en derrotar un pueblo abandonado por su propio Dios. Creo que unas palabras más acertadas para explicar lo que sucedió no pueden surgir, y surge de un pagano, de un romano pagano, tremendo. Diremos entonces que por otro lado la resistencia judía, pues obvio, se acaba en Jerusalén, pero como se habían tomado a Masada, que ya lo habíamos mencionado, pues eso mantuvo esa resistencia durante unos 3 años más. Y las legiones romanas no podían tomarse allá esa fortaleza. Entonces, finalmente se les ocurrió, como siempre hacían cosas tremendas los romanos, construyeron una rampa de asedio e invadieron la fortaleza. Encontraron a todos los defensores muertos. Sí, se habían suicidado todos esos judíos para evitar ser capturados y sufrir las humillaciones y las torturas de los crueles romanos. Ellos ya sabían cómo era Roma. Así, mis hermanos queridos, se cumplió la profecía de Daniel y del mismo Jesús respecto a la dominación de hierro del Imperio Romano sobre Palestina, sobre Jerusalén, sobre la cual Jesús lloró al ver todo esto que iba a suceder. Pero sigamos con el Imperio Romano. A pesar de todo lo conseguido, su poder, el orgullo, la crueldad, Roma no se iba a perpetuar. La profecía lo decía. Sus poetas le habían ensalzado en versos. Los historiadores habían escrito himnos de su grandeza y ofuscados por su gloria,
habían llegado a la conclusión de que el imperio subsistiría indefinidamente, no tendría final, y que su civilización no conocería fin. Eso creían ellos. Pero veamos que Dios en la profecía había dicho lo contrario. Vamos a leer entonces Daniel capítulo 2 versos 41 y 42. Y lo que viste, dice Daniel a Nabucodonosor, lo que viste en los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Pero note lo que dice. Lo que viste de los dedos y los pies será un reino dividido. No dice que seguía siendo el mismo reino, sería otro reino. Entonces, los pueblos que siguieron cumplieron la profecía. ¿Será un reino dividido? Sí. No dice que seguiría Roma, que nos quede bien claro. Iba a aparecer otro reino, pero dividido. ¿Cómo se cumplió esa parte de la profecía? Veamos. Los pueblos que habitaban lo que hoy es Alemania, Austria, Checoslovaquia, Polonia, Rusia y aún la pequeña Dinamarca allá a la izquierda arribita, todos esos pueblos se les daba el nombre de bárbaros. Y seguramente ustedes han oído hablar de los bárbaros. Sin embargo, esas naciones eran vigorosas en medio de su sencillez y de lo primitivo de sus costumbres. Ahí ese círculo en pantalla muestra lo que son los países hoy, ¿no? Pero era más el territorio que dominaban los bárbaros. Así los llamaban los romanos, por la manera como ellos vivían, ¿no? No conocían los refinamientos, ¿ves? De los romanos, ni su más mínima manera de vivir. Por el contrario, la rudeza de sus usos de vida eh, creaba en ellos la admiración más bien por tener hazañas bélicas y en las que demostraban que eran intrépidos. Y su desprecio por la muerte era notable, a ellos no les importaba morirse. Y ahí pues lo que vamos a ver más adelante, lo que fue las invasiones de los bárbaros. En el siguiente cuadro, como para decir y comentar que no tenían lo que nosotros hoy llamamos pueblos. No, vivían en chozas de barro, aisladas entre sí por las parcelas de terreno que cultivaban. Este aislamiento explica en parte lo atrasado de su civilización. Con todo, sus ásperas costumbres no significaban corrupción ni tampoco debilidad moral. Que los llamaron bárbaros, esa es otra cosa, pero no es que eran bárbaros de verdad. Al paso que los hábitos se pueden pulir, ¿no? Los hábitos podemos pulirlos. Solo la adaptación o la aceptación real de los principios del cristianismo tiene eficacia para vencer las lacras morales de que tanto estaban aquejados los romanos. Los romanos eran inmorales. Estos pueblos eran en cierta manera inocentes, ¿ya? Después sí, ellos en sus batallas y estos se volvieron terribles. Mataban a todos los hombres, dejaban bien a las mujeres y se las llevaban y los niños, incendiaban todo lo que encontraban. Era la única manera de quitarse la opresión romana. Pero los romanos sí, un desastre moral a que llegaron. Por eso también cayó Roma. La profecía, cumplimiento profético. En el capítulo dedicado a las consideraciones sobre la caída del Imperio Romano, escrito por César Cantulo, tenemos en pantalla su foto. Él fue un historiador y escritor italiano muy eminente. Él anota esta frase que me llamó muchísimo la atención. El cristianismo tenía en sí el verdadero remedio, plenamente aceptado, habría salvado a Roma. Así que por la decadencia moral cayó Roma.
pero estaba profetizado. Y aquí dice que el remedio era el cristianismo si lo hubieran aceptado. Tal era el caso de este imperio. Languidecían las mismas raíces de la inmensa estructura que había asimilado a través de Grecia, heredado mucho de ellos, todo el relajamiento propio del Medio Oriente. El origen de su mal debemos buscarlo en la expresión bíblica que vamos a encontrar nosotros en Ezequiel 16, 48, 49 y 50. Aquí lo tenemos ya en pantalla. Dice la escritura: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. No fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Y eso le pasó al Imperio Romano. Exactamente. El pecado de Sodoma fue el mismo, y Sodoma terminó, y Roma también terminó. Hemos anotado en la siguiente lámina una frase que en la historia se repite. La tienen a la derecha abajito. Está en latín: panem et circenses. Panem et circenses. Quiere decir pan y espectáculo en el circo. Pan y espectáculo en el circo. Ese era el clamor de los romanos decadentes, inmorales, esa sociedad de cimientos carcomidos. En sus últimos tiempos mantuvo un trono ocupado por emperadores débiles, viciosos, algunos homosexuales, asesinos, hasta de su familia, de la mamá, de hermanas, de esposas, rodeados de intrigantes aventureros y senadores que procuraban salvar algo del poder, claro, y la riqueza ante la catástrofe inevitable y ya profetizada por la palabra de Dios en Daniel. Habrá otro reino que será dividido. Enseguida vemos que en ese tiempo en el ejército romano había generales y soldados bárbaros. ¿Cómo así? Sí, así como así los llamaban, ¿no? Como cada vez fueron más numerosos en las filas de las legiones, estos que venían de esos países del norte, pues se hizo difícil mantenerlos en sujeción y disciplina en el ejército. Por el contrario, fueron subiendo a las más altas dignidades, tanto que nos dice la historia que llegaron algunos de estos bárbaros a ser cónsules romanos. Sin embargo, prevaleció en ellos ese espíritu mercenario y solo les movía el afán de conquistar grados dentro del ejército o enriquecerse de alguna manera. Porque claro, entre más arriba, más plática recibía. Esto originaba entonces rivalidades y descontentos entre el ejército. Los bárbaros, cuando volvían por allá a sus tierras, por un lado de Germania primitiva, lo que hoy básicamente es Alemania, difundieron entre los suyos la fama de las riquezas y los placeres de los que se disfrutaba allá en el imperio, y agregaban que sería fácil conquistarlo para ellos también gozar de lo mismo. Mientras tanto, veamos el cristianismo, esa fuerza purificadora que acrisola las más firmes virtudes en el espíritu humano, y nosotros lo hemos vivido. Este cristianismo que debería haber actuado como una verdadera levadura o fermento que hubiera dado nuevo vigor y vida a Roma, fue objeto entre los siglos, desde el primer siglo hasta el cuarto, de 10 crueles persecuciones romanas desatadas por otros tantos emperadores. Y los cristianos, podemos decir, que enrojecieron con su sangre las arenas de los siglos. Fueron reducidos a cenizas, quemados y entregados a los más diversos y crueles suplicios. De esta manera fue posible que a mediados del siglo III comenzaran con relativa facilidad las infiltraciones de estos pueblos rústicos o bárbaros en el imperio romano. Hay un hombre, la historia lo recuerda como Decio Trajano,
sufrió una aplastante derrota cerca de un lugar que se llama o se llamó Foro Trebonio. Es una localidad situada en lo que hoy se llama Dobrudia y era parte de Rumania. Usted la ve aquí en el mapa a la derecha, Rumania, en el color más oscurito, y era también parte eh, de Bulgaria. Entonces, la parte que está en color amarillo y en un color como naranja, ese es el lugar en donde Decio Trajano tuvo una batalla con los bárbaros y fue un desastre terrible. Eso fue en el año 251 después de Cristo. Otro tinte sombrío, pues, como para acabar de rematar a Roma, veámoslo, fue las pestes. Hubo una que se llamó la peste cipriana, porque Cipriano, un cristiano, un padre de la iglesia Cipriano, la describió muy detalladamente y tomó ese nombre, la peste cipriana, la que se desató en el mismo año 251, cuando Decio Trajano fue totalmente derrotado con sus legiones, y esta empezó en Egipto, esta peste, pasó a Roma en el verano del siguiente año, el año 252, y asoló, la peste asoló a la península italiana y los Balcanes, los Países Bajos, que ya antes había sufrido el azote de la tribu de los godos, que ya veremos en otro capítulo, vamos a hablar de godos, de visigodos, godos. Millones de personas, dice la historia, murieron por la peste al paso que debilitó a muchas otras e influyó poderosamente en las generaciones posteriores, quedaron como el COVID. Deja a la gente ahí resentida. Ya no volvieron a tener la misma fortaleza física y menos en esos años cuando no habían vacunas ni medicina. Veamos que en el año 395 después de Cristo, a la muerte del emperador Teodosio I, que está ahí en la mitad en nuestro cuadro, se lo llamó Isque el Grande. Por disposición de un testamento suyo, él muere, pero un testamento, dividió el imperio romano en dos partes. A su hijo Arcadio, que lo vemos aquí a la izquierda nuestra, le dejó entonces la mitad del imperio, la parte oriental. ¿Qué incluía eso? La capital era Constantinopla y abarcaba las regiones que hablaban griego. La Tracia, el Asia Menor, Siria, Egipto, Palestina, Asia, Macedonia, todos los lugares donde se hablaba griego básicamente fueron para gobernar él. Y entonces, para Honorio, lo que se llamó el Imperio de Occidente, en donde predominaba el latín y abarcaba a Italia, el África, el norte del África, las Galias, España, Francia, la Gran Bretaña, la Nórica, la Panomia, la Dalmacia y parte de la Iliria, que esos nombres pues no tenemos el tiempo de explicarle porque se nos da el tiempo. Entonces, ambos sucesores de Teodosio, sus hijos, pues estos fueron niños, hijos de papi y mami, que fueron totalmente incapaces, no fueron idóneos para manejar esos gobiernos. Así que el débil manejo de las funciones públicas de sus hijos pues llevó a que varios pueblos germanos cruzaran las fronteras y lograran triunfos y triunfos en las batallas. Y ese fue prácticamente el fin del imperio, aunque se sostuvo por un buen tiempo. Tenemos entonces nosotros que así, con todo esto que he mencionado yo, de estas batallas, de estas sublevaciones, de pestes, de vicios, de inmoralidad, comenzó el desmembramiento del poderosísimo imperio de las piernas de hierro que parecía indestructible. Pues la profecía había indicado que después, según Daniel 2, 41 y 42, que ya lo leímos, y lo que viste de los pies, vamos a leer, y los dedos, y en parte de barro cocido de alfarero, y en parte de hierro, será un reino, un imperio, es otro, no es el mismo, un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, mas como viste hierro mezclado con barro cocido,
pero por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y fuera de eso, da otras características que vamos a estudiar en el próximo capítulo, que se van a estar uniendo por sangre, el principito de aquí con la princesita de allá para que el hijito de ellos gobierne los dos países. Ya vamos a estudiar esa historia de Europa. ¿Para qué? ¿Por qué yo hago esto? Para que ustedes vean ese cumplimiento tan preciso, tan exacto de la profecía, que casi nunca nos hemos detenido a estudiar estos datos de la historia. Bien, concluyamos nuestro capítulo de hoy con las palabras de Jesús que nos dice lo siguiente. En el ayer como hoy, siempre he deseado que mis hijos procedan al arrepentimiento. Lamentablemente han cosechado el rechazo de la voz de mi espíritu. Hoy es tu oportunidad de entregarte totalmente a mí para ser salvo. ¿Lo harás? La historia no puede volverse a repetir en nosotros. Aceptemos la voz del Espíritu. Seamos fieles al Señor, a su palabra. Y bien, demos unos minutitos para la oportunidad de preguntas, inquietudes, aportes sobre el capítulo que hemos tenido en este día. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud? Bueno, están muy calladitos. Quedamos todavía unos cuantos acá en pantalla. Si no hay preguntas, entonces vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios por el estudio de esta parte de la profecía. Padre, gracias por esta oportunidad. Vemos que tú eres el único que conoces el futuro. Cómo se han cumplido tus profecías. Y si se ha cumplido lo que ya se había señalado, cuánto más lo que todavía no ha sucedido. Eso nos da la confianza, la fe de que lo que tú vas a hacer se va a cumplir y de que Jesús regresará pronto. Así será, y es nuestra mayor esperanza. Gracias por habernos dado estos minutos de reflexión. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queremos, mis queridos hermanos y amigos, anunciarles nuestro próximo capítulo. Sigue casi con el mismo nombre, ¿no? Será el capítulo 12, entendiendo la estatua de Nabucodonosor en su octava parte. De pronto algunos se me van a cansar de oír tanta historia, pero hagamos algo diferente. Eso es lo que nos hemos propuesto con mi hijo, con Alberto, hacer cosas distintas. No siempre oír, sí, se presentó a Babilonia, Medo-Persia, Grecia, no. Veamos al dedillo la profecía. Esto nos va a tomar mucho tiempo, la profecía de Daniel, y seguiremos las de Apocalipsis más adelante, bien detalladitas, como a muchos de ustedes les gusta. Bien, mis hermanos,